Están con nosotros en nuestros estudios Jimena Costa, ex diputada nacional. Le agradecemos mucho. Jimena, ¿cómo está? Buenos días. Diego, buenos días. Gracias, un gusto estar aquí. Para nosotros el gusto, y también hasta Cochabamba con Rebeca Delgado. Ella también fue diputada del Movimiento al Socialismo, fue presidenta de la Cámara de Diputados. Rebeca, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Buenos días, un saludo cordial, Diego, gracias por la invitación, y también un saludo que ahora la veo a Jimena. Saludos, Jimena. Muchas gracias a ambas por tomarse este tiempo y hablar de la Asamblea Legislativa, donde ustedes estuvieron hace algunos años. Estábamos escuchando justamente la intervención de algunos de los asambleístas. Así, un título antes de seguir revisando lo demás. ¿Cómo calificaría a la Asamblea que hoy termina sus funciones, Jimena? La más improductiva en los últimos 20 años, ¿no? Pero no solamente por sus características internas, sino por todo el contexto en el que se han movido. Un ejecutivo que es el que envía todas las leyes a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que hemos visto los últimos 20 años. Un parlamento que solamente recibía proyectos de ley y que no los producía, no los gestaba dentro de la Asamblea. Pero además con el hecho de que no controlaban 2/3, lo que han hecho es recurrir al Tribunal Constitucional y a través de los prorrogados restringirle funciones a esta Asamblea. Ese sí que es un golpe de Estado, es un golpe institucional. Y no podían interpelar, sé que no habían nunca fechas para interpelaciones, o más bien para informes orales, y las respuestas a las peticiones de informe escrito, si es que llegaban, les mandaban lo que sea menos la respuesta a las preguntas formuladas. Es decir, se le ha impedido cumplir el principal rol que tenía, que es el rol de fiscalización. Entonces, más allá de su composición y las dificultades internas, ha sido un parlamento que ha sido paralizado por el Ejecutivo. Rebeca, ¿cuál su mirada, su calificación, el título que le pondría a la Asamblea que ya está terminando sus funciones? Es de que ha habido un total incumplimiento de deberes. No sé realmente cómo están cobrando sus sueldos, porque en realidad han sido bloqueados. Ellos mismos han bloqueado su gestión por el tema de la no aprobación de los créditos. Entonces, para ellos no ha sido realmente un tema de ideología, sino de pugna de poder. Y con esto, pues todos, con honrosas excepciones, han incumplido lo que dice la Constitución respecto a sus funciones. Por lo tanto, yo creo que hoy he escuchado, por ejemplo, que debería pagarse por sesión productiva, por sesión asignada y efectivamente de que se haya ido, ¿no? Porque realmente las asignaciones que se ha hecho de sueldos, que eso no es constitucional, eso se puede cambiar, no está escrito en piedra, ¿no es cierto? Eso puede cambiar. Entonces, la asignación que se ha dado es elevada con relación digamos, al nivel de vida que estamos en este día, y obviamente para el ciudadano común, para el pueblo, nos parece pues realmente indignante que se hayan dedicado a todo lo que se han dedicado a pelear, no han sacado leyes, y que ahora terminando estén con los conflictos que están ahora, y que bueno, pues ya no sé si servirá, ¿no? Además, añadiendo de que no hemos tenido realmente un informe así general, como dice inclusive la ley y el reglamento, de rendiciones de cuentas, ¿no? No conocemos, porque finalmente sí, siempre ha habido eso, las rendiciones de cuentas, inclusive a niveles departamentales, regionales, una para saber cuánto se ha gastado, cuánto se ha ejecutado presupuestariamente, pero todo eso ya ha quedado realmente totalmente relegado, y por lo tanto deberían asumir responsabilidades por todo esto que nos han ocasionado al país. ¿Es una inoperancia de la Asamblea o fue más una injerencia del Ejecutivo esta poca productividad de la Asamblea, Jimena?
Diego, creo que ambas cosas, pero no he saludado a Rebeca. Un gusto verte, querida Rebeca, a través de la pantalla, aunque sea, pero un enorme abrazo. Hemos estado en distintos momentos y el más anterior al arcismo, al menos tenía presidentes de cámaras que tenían una agenda política que yo no compartía, pero igual tenían una agenda legislativa. Estoy hablando de mujeres como Rebeca Delgado o como Gabriela Montaño. En el Senado algo similar, pero lo que ha pasado en estos últimos años ha sido un nivel de improvisación, de gente que no tenía idea de lo que tenía que pasar y para qué existe el Parlamento. Parte de el propio gobierno y el arcismo y la gente que ponen en los mandos, el propio Andrónico, que políticamente hacía acuerdos y se ha mantenido, y el Senado creo que ha funcionado mejor que en diputados. En diputados el control del arcismo con gente que en realidad no tenía ni siquiera una agenda política, menos legislativa. Hemos visto además, o al revés, no hemos visto al presidente de la Asamblea Legislativa. Es un desaparecido el vicepresidente Choquehuanca. Casi hace honor a Halloween hoy, digamos, un fantasma. Exactamente, sí, aparece como un espectro de vez en cuando, pero no ha ejercido. Y podemos criticarle mucho a Álvaro García Linera, yo tengo mucho para criticarle, pero estaba ahí, para bien o para mal, estaba ahí, y en todas las sesiones de asamblea, y cada vez que se requería, convocaban. Pero lo que he estado viendo en estos últimos años es que directamente no convocaban a sesión, no solamente la imposición del receso que hizo Choquehuanca en alguna oportunidad, sino que si el presidente de la Cámara no convoca sesión, los diputados no pueden autoconvocarse. Entonces, si hay una sesión al mes o 2 a la semana o 3 a la semana, depende de la directiva. Es decir, que la gran responsabilidad yo la cargo en quienes han conducido la asamblea. Ahora, cuando los convocaban, el nivel de actuación, de participación de esta asamblea, por supuesto que se ha deteriorado mucho, tiene que ver con renovación sin experiencia, tendrá que ver con que Evo Morales hizo las listas en Buenos Aires, no lo sé. Han habido algunos parlamentarios que han brillado. Yo te puedo hablar de varias mujeres que han brillado, como la Cecilia Requena, la Luciana Campero, la Luisa Nayar, la Tori Vialero. Podríamos hacer una lista de mujeres, además, bueno, de oposición, que han hecho una buena gestión parlamentaria, pero son la excepción a la regla. Ahora tú enfocabas a 12 diputados y les ponen el nombre allá abajo, y para mí, que estoy bastante informada por el tema político, son absolutos desconocidos. Es decir, al empezar tú decías, van a volver al minibús, al mercado, y nadie los va a reconocer. Sí, nadie se los tuvieron va que a mandar a hacer medallitas para que los reconozcan. Sí. ¿Se acuerdan el primer año, creo, de gestión? Sí. Ahora, el tema del celular. Debo decirte que cuando yo salí, devolvías la computadora, el celular. Dice que antes renovaban cada año, no es verdad, a nosotros nos han dado un teléfono por los 5 años, y lo devolvías o lo pagabas para quedarte como en con cualquier él, trabajo. como en cualquier trabajo. De tal manera que esa miseria de querer que les den el celular te muestra, es una pequeña muestra del nivel que han tenido algunos de estos parlamentarios, y realmente muchos querían quedarse 500 años en el poder porque les va a costar mucho volver al minibús y hacer X's en la calle como cualquier ciudadano, ¿no? Rebeca, ¿faltó realmente cintura política al arcismo o al oficialismo, llamémoslo así, para manejar la asamblea, y la implosión del MAS hizo que todo esto realmente estalle y vuele por los aires? Lo que yo creo que ha sucedido es la falta de autoridad, ¿no? Una autoridad legítima, una autoridad con ideología, porque lo que ha sucedido, yo creo, es pugnas de poder al interior que han hecho daño no solamente a lo que hubiera sido, entre comillas, el proceso de cambio, porque hoy no tenemos nada de proceso de cambio, todo lo contrario.
y tampoco la famosa revolución democrática y cultural, eso ha quedado en nada. Entonces yo creo, y ahí haciendo una, digamos, comparando a Álvaro García Linera con David Choquehuanca, yo no sé cuál es peor, de parecer y no serlo, o de o qué, porque en definitiva, aunque Álvaro García estaba ahí, pero no estaba para bien, o sea, estaba para mal, porque todas las cosas que hemos vivido ha sido precisamente porque él ha hecho un abuso de poder. Ha abusado en los 2/3, ha abusado en los rodillos, ha abusado en las elecciones que sabía que se tenía que votar, ha abusado en la tercera reelección, en la segunda. Es decir, han hecho lo que han querido. Y resulta que ahora definitivamente no había él, por eso digo, no sé, yo creo que definitivamente no hay que parecer, sino también hay que serlo, porque no teníamos autoridades y no las tenemos todavía. Si bien es cierto que David, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo David Choquehuanca? Pero lo cierto es que ha habido una, digamos, falta de estructura, falta de dirección y pugna entre ellos, y vuelvo a decir que ha hecho mucho daño al país, ha hecho daño. Y yo creo que en este momento, en la actualidad, estamos, y bueno, ahí simplemente yo digo, con la fe y Dios, en la posibilidad de cambiar todo lo que ellos han hecho estos 20 años. Porque si bien hemos nosotros salido los librepensantes de esto, es porque ya les habíamos advertido, primero, de que no podía actuarse por consigna. No hay posibilidades de consigna cuando no hay pensamiento crítico. No hay posibilidades, digamos, de conseguir una agenda, porque sí teníamos una agenda, pero sin ideología. Lo que ellos han perdido es ideología, no había, y eso también se ha traducido en las elecciones. Si hoy vemos ya el cuadro que nos ha mostrado y especialmente el mapa de Bolivia, o sea, no son pues ni el 5, 10%, ¿no es cierto?, de lo que era antes el movimiento al socialismo. Y eso no es un tema del pueblo, eso es un tema de ellos, y que esperemos que ya no siga arrastrando ahora camuflados o con otra sigla o con que sea. ¿Por qué? Porque ya tiene que empezar, ya, a reestructurarse todo eso, y esencialmente la institucionalidad. La institucionalidad están muy claras cuáles son las funciones del vicepresidente, de la asamblea en general, de los diputados, de los senadores, y tienen que ser pues el primer órgano realmente, pero en lo que tiene que ser legislación, fiscalización y gestión parlamentaria. O sea, son las tres cosas: legislar, fiscalizar y hacer gestión en algunas cosas que están determinadas en la Constitución Política del Estado. Pero si otra vez vamos a tener todo esto, es pues realmente ya tendríamos ya ni siquiera ni fe ni esperanza. Ahora creo que es el momento donde las cosas se pongan en su lugar. Tenemos 20 años para derribar todos estos patrones que han dejado, porque en el fondo son patrones de conductas, como esta cosa tan doméstica, tan nimia de los celulares. Yo recuerdo en mi gestión les dimos inclusive laptops. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Toda la gente que se ha ido ha tenido que devolver, empezando de la presidenta, digamos, se ha devuelto. Y sí, efectivamente, había que se han renovado celulares y pagaban así porque nos daban los celulares y pagaban, digamos, un monto así mínimo para que sea renovado, pero todos sabemos, y como bien decías tú, Diego, en el servicio público, inclusive te dan memorandos de asignación de activos y nadie se tiene que ofender de que terminas el servicio público y tienes que devolver los activos, todo lo que te han dado y los instrumentos también que te han dado de trabajo. Entonces realmente hemos llegado a tal punto que a alguna diputada se le ha ocurrido decir cómo nos vamos a... Y entonces, ¿eso qué está determinando? Una falta total de desconocimiento y desinstitucionalidad. O sea, no sé en qué realmente hemos terminado en la Asamblea, en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, y creo que es tiempo, y ojalá sí sea, de que todo esto se reordene, pero no solamente para ser, sino serlo también. Hablábamos de la implosión del MAS, ¿no?, que fue para muchos el causante, digamos, de este descalabro en la Asamblea. Pero también hay que mirar a las otras dos fuerzas políticas, porque formalmente estaban tres: el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, pero cada una de estas fuerzas fue fraccionándose, ¿no? Había facciones. En Comunidad Ciudadana se hablaba de tres.
En Creemos se hablaba la bancada que respondía a Johnny Fernández, porque prestó la sigla de UCS, la que le respondía a Camacho y la de los de Creemos anti-Camacho. En Comunidad Ciudadana, los mesistas, los no mesistas y los, no sé si librepensantes, sí, así como hacía alusión Rebeca, que ella fue la víctima. Del Manfred. Y los del Manfred, bueno, con Manfred, Manfred tenía su bancada un año y medio antes, ya estaba comiendo el postre antes de la entrada. Y bueno, ¿qué decimos del movimiento al socialismo? Los evistas, los arcistas y después los androniquistas. Y los Larama, los de Choquehuanca. Y los choquehuanquistas. ¿Qué pasó en esta asamblea saliente, en las fuerzas políticas? ¿Por qué esta atomización y este desorden? Voy a separar el análisis del MAS respecto de los otros, porque el MAS tiene una situación particular en estos últimos años por la pugna interna. En los otros casos tiene que ver con una crisis del sistema de partidos que empieza con la salida del GONI unos años antes, con la megacoalición de Banzer, y que hasta ahora no se resuelve. Prácticamente no hay partidos políticos, siempre son alianzas. Y las alianzas, sobre todo cuando son preelectorales, no son más sólidas, implica que no hay una cabeza, hay un candidato, un binomio, pero hay muchas cabezas de mando internas. Entonces, cuando entran, como ha pasado con Creemos, los que metió Johnny Fernández respondían a Johnny Fernández, no a Camacho. Si estableció algún acuerdo con alguien del Beni, la cabeza del Beni manda a los que ha metido. Es decir, eso ya lo hemos visto en UD, eso ya se veía en Convergencia cuando el 2009 Manfred fue candidato. Ya se vio una pugna interna y transfugio, varios que se vendían al masismo. Se vio más con Unidad Demócrata cuando estaba yo. En mi propia alianza era a un lado el Samuel con Unidad Nacional, al otro lado Rubén Costas con los demócratas, pero dentro de los demócratas Óscar Ortiz, que tomaba el mando, que era, creo, de Consenso Popular. Los de Beni respondían a Ernesto Suárez y en mi lado los de Pando a Leopoldo Fernández. Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién ordena la bancada? Y encima los del MNR que entraron tanto por UD como por el PDC y llegaron e hicieron su propia bancada. Entonces, esto es un reflejo de la crisis del sistema de partidos. Como ninguno tiene estructura nacional, tienen 2, 3 departamentos, hace alianzas con varios para cubrir el territorio nacional, y cuando llega la bancada hay 3, 4, 5 cabezas que además exigen comisión, exigen comité, y que la directiva y el cargo, y la pugna se vuelve una repartija de la torta, ¿no? Y el problema es la debilidad estructural del sistema de partidos. Creo que más que nunca se ha visto con CC y Creemos, porque esta crisis se va profundizando. Esperemos que ahora con Libre ahora. Unidad es el que menos drama, porque digamos que ahí Samuel tenía la sigla, pero tanto Libre como el PDC tienen exactamente las mismas circunstancias que tenían CC y Creemos. Bueno, de hecho, Branko Marinkovic ya acusó de dedazo de tuto para la elección de Tomás Ayarwi como la jefa de bancada en el Senado. Entonces, hoy Vladimir Peña nos decía en La Razón Radio, esta es la crónica de una ruptura anunciada, decía. Parece que no han asumido todavía. No, ni se han sentado. Cuando nosotros asumimos, el día que entrábamos a la primera sesión, Víctor Gutiérrez, que entró uninominal por Cochabamba, que lo metió Arturo Murillo, se desmarcó de la bancada de UD y se pasó al MAS. El primer día que estamos entrando a la asamblea, él ya entró marchando con la bancada del MAS. Te pongo de ejemplo. En el caso de CC y de Creemos nunca hemos visto tantos tránsfugas como en periodos anteriores. Y en el momento actual, antes de asumir, empiezan ya las divisiones. Yo creo que la población boliviana tiene que marcarles la ruta. No los hemos elegido para que se ocupen de sus beneficios, sino para que resuelvan los problemas del país. El caso del MAS, muy brevecito. La pugna interna que tiene que ver con la angurria de poder de Evo Morales,
y el afán de asaltar el Estado botín de todos, de Arce y de Morales y de los demás, que les han hecho olvidar, como decía Rebeca, ya todo propósito ideológico de proceso de cambio y de todo lo demás, para dedicarse a asaltar el Estado botín. Y esa pugna interna de querer espacios, de querer cargos, no tenía nada que ver con lo ideológico, ni mucho menos, ha dejado a un partido destrozado. Entonces no es tanto por transfugio, por debilidad interna, sino porque los procesos populistas generalmente desaparecen por sus contradicciones internas. Eso es lo que le ha pasado al MAS. Esperemos que esta legislatura que empieza tenga un poquito más de solidez en términos de las articulaciones al interior de las bancadas. Rebeca, ¿qué pasó con las fuerzas políticas de la actual Asamblea? Bueno, yo creo, ya viendo, es siempre importante ver desde afuera, porque a veces cuando están adentro no se ve, y también con un tiempo de reflexión. Yo estoy absolutamente convencida de que ha sido una pugna para cerrar lo del MAS, interna, ha hecho daño al país, ya no existe ideología, tienen temas pendientes. Hace poco conversábamos igual y me preguntaban, ¿será que el movimiento al socialismo se reestructure a través de lo que puedan? Y yo creo que no, porque no hay ideología, porque algo que puede cohesionar a la gente es una autoridad legítima, legal, ideología. Entonces yo creo que ya prácticamente viendo el mapa de Bolivia, ya es nomás ceniza y eso tienen que aceptarlo. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante lo que se tiene son procesos penales y ojalá que realmente avancen, se inicien en algunos casos. Se tiene procesos penales por corrupción, por malversación de fondos, por incumplimiento de deberes. Es decir, yo creo que hoy el movimiento al socialismo, después de los 20 años, alguien decía, y cerrando ese ciclo, no se puede cerrar un ciclo así de puerta cerrada y adiós y así váyanse, ya nadie les va a reconocer. Tenemos que acostumbrarnos a que asuman responsabilidades. Hay procesos penales pendientes contra Evo Morales de trata y tráfico. Hay procesos que tienen que ver con narcotráfico. Y hay procesos que se han ganado en las Naciones Unidas, en organismos supranacionales como el Comité y la Comisión, con la Corte Interamericana, quiero decir, el Comité de Derechos Humanos, y allá me estaba haciendo referencia a mi caso, pero también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que eso se tiene que reparar. Hay procesos, inclusive como el tema del Hotel Las Américas, que ya se tienen que iniciar y no es un tema que se asume solamente como Estado para la reparación integral de los derechos humanos, sino de las personas que a título ya de estar cumpliendo funciones, entre comillas, han hecho todo lo que han hecho recibiendo órdenes. Entonces yo creo que empecemos a partir de la justicia. La justicia está pendiente y la justicia tiene en este tiempo que cambiar y finalmente pues realizar, digamos, todas las gestiones que se tengan que hacer. ¿Para qué? Para que reparando la justicia pueda brillar ese sol, lo que estamos pensando, digamos. Pero si vamos a seguir soslayando eso, soslayando que hay una persona que tiene su trinchera en el Chapare y que nadie puede entrar, entonces, ¿quién puede estar en el país pensando en en la pugna de que si son jefes de bancada, no son, si ha habido consenso, no ha habido consenso, cuando no existe seguridad ni jurídica ni física en el Chapare, con todo lo que se está viviendo? Entonces, yo creo que se va a cerrar ese ciclo, pero ese ciclo tiene pendiente un tema grande de justicia en todos los ámbitos, en el ámbito nacional y supranacional. Eso para cerrar lo del MAS. Ahora con relación a las otras fuerzas políticas. Yo tampoco diría, con honradas excepciones y muy destacadas y que me adhiero a lo que ha dicho Jimena respecto a las mujeres que se han destacado, en el caso aquí de Cochabamba, de Toribia, he visto, y de Requena, etcétera. Con esas honrosas excepciones, teníamos ¿cuántos diputados? O sea, son 130 diputados, digamos, y son 36 senadores, suponiendo que ya la mayoría ya han sido del movimiento al socialismo, y los demás, ¿qué? O sea, nosotros, y ahí sí creo que es muy importante el tema de contar un poco la experiencia,
porque siendo 5 librepensantes al principio, terminamos siendo casi como 35 librepensantes y que han tenido que armar todo lo que han tenido que armar para destruirnos, pero hemos hecho una oposición que nos han hecho todo lo que han querido, han vulnerado nuestros derechos, pero sí hemos podido levantar una bancada, por lo menos conteniendo las cosas que estaban haciendo ellos. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio de bienes. No éramos los librepensantes mayoría, pero hemos cortado que se saque esa ley. ¿Por qué? Porque el dicho es inconstitucional y al final, cuando se han visto ya sin votación, han tenido que inventarse para que se lleve al Tribunal Constitucional, porque sabía que ya no alcanzábamos en votación y como sabían que era inconstitucional, han tenido que decir, lo remitiremos al Tribunal Constitucional y después de 3 años ha salido de que efectivamente era inconstitucional. Entonces, ahí quiero decir, las fuerzas políticas que hemos tenido tampoco es que se salvan porque también tienen pugnas de poder. Puede ser, y está bien, ya, que ha habido una crisis, hay una crisis del sistema y me parece un buen punto que se señala por Jimena, pero el gran problema es que la gente no asume el voto que le está dando el pueblo, o sea, no están yendo a defender ni a darle las gracias, el voto de confianza a cualquiera de los líderes, y no quiero hacer mención específica, pero a cualquiera de ellos. En la actual gestión estaríamos hablando de quiénes, de Samuel Doria Medina, estaríamos hablando de Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, y bueno, de Andrónico no sabemos qué será, por cuál será su autoridad, no sé. Pero no están yendo a defender a ellos, no están yendo a llevar consignas, están yendo al voto del pueblo. Y creo que lo que tenemos que hacer es hacer realmente un verdadero ejercicio del derecho de ciudadanía que está en la Constitución Política del Estado y inmediatamente en cualquiera de los casos y viendo ya primero lo que van a hacer, qué agenda van a tener, y que vayan rindiendo cuentas, porque rendir cuentas no solamente es en el ámbito económico, sino qué están haciendo en sus gestiones parlamentarias. Entonces, lo mínimo pues que tendrán que saber es que si no van a hacer realmente lo que necesitamos como pueblo, es que se puede revocar su mandato. O sea, ellos tienen que asumir, no es que se les ha regalado a Doria Medina, a Quiroga, a Reyes Villa, no, se les ha dado y la gente ha votado por ellos, entonces deben ese voto al pueblo, a nosotros, a la ciudadanía. Ahora, si al día de ayer realmente totalmente desagradable que ya digan que una jefatura de bancada no ha sido con consenso y que ya ni siquiera están siendo posesionados y tiene que salir una jefa de bancada y decir aquí está mi pronunciamiento, etcétera. Entonces, lo que nos está demostrando esto es que la pugna de poder en el oficialismo también se da en la oposición y eso tenemos que ser muy claros. Y ahí coincido en lo que dice, hemos estado en gestiones diferentes con Jimena, pero ella ha debido conocer y ha debido saber y para mí ha sido realmente indignante porque Diego, y esto lo digo a la población, ¿sabes de qué pelea la gente? Pelea de un comité, de un subcomité, de ser autoridad en la comisión y después vienen los organismos supranacionales y después de los organismos supranacionales los viajecitos. Entonces resulta que quieren viajar a algún lado, entonces y allí empiezan a negociar. Yo creo que basta de todo eso. Si no asumen conciencia que hoy necesitamos salir de la crisis económica, entonces estaríamos ya con cabeza, sin cabeza, con ideología o no, estamos destinados realmente a la derrota. Pero yo quiero, y vuelvo a decir, estoy esperanzada que hoy sea diferente y aún el sector del PDC que tiene sus propios conflictos, sea primero el pueblo, sea primero el voto del pueblo antes que sus pugnas de liderazgo y de poder. A propósito de la votación y de la fecha que vamos a ver, vamos a vivir a partir de mañana, quiero que revisemos juntos la caricatura que hoy nos ha preparado el maestro Al-Azhar. Está genial, ¿qué les digo? Siempre nos hace pensar Al-Azhar. Ahí está, a propósito de los muertos, la escalerita, ADN, Podemos, etcétera, la cara de Tuto, el MAS, Luis Arce y UCS, ¿no? Johnny Fernández. Vaya, faltaba ADN, bueno, faltan muchos de repente, pero ¿qué le...? Está espectacular. Gracias, le decimos al maestro Al-Azhar. Ya que estamos con material, quiero mostrarles a toda nuestra audiencia también. Hemos preparado, nuestro compañero Daniel Gutiérrez, bastante memorioso él, hay que decirlo, ha preparado este compilado.
son unos minutitos, de qué nos dejó esta asamblea, que ya hoy termina su gestión. Seguro quedarán en el tintero y en el recuerdo muchas anécdotas. Intentamos resumir el trabajo de la asamblea en este material. Seguro que se la saben. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte. Culpable o no. Algo anda mal. Mi voto es rechazo. Y una cosa más. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ey! ¡Prende la luz! ¡Ey! ¡Prende la luz! Estoy drogado. Cada vez viene a la asamblea, cada vez viene al Gonzalo, drogadito, ¿por qué eres drogado? No, pero ¿sientes o no? ¿Sientes o no? Hasta el colegio, hasta el colegio. ¿Sientes? Yo te voy a acompañar, vamos hasta el colegio. El quórum respectivo. Round 4. Fight. Delincuente, vividor. Si no es el nuevo opositor diputado. Sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué es el nuevo opositor diputado? Sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? How is your English, Mr. Minister? I'm talking to you. Is it fluent? Is it really? Let me tell you why. This contract that we're supposed to approve in this parliament is in English. And you have signed it. And we do not have a copy in Spanish. Right? Les voy a traducir, hermanos. Quieren que aprobemos un contrato de crédito y nos lo pasan en inglés. Vamos a seguir dando la palabra. Ahora es el turno de la hermana Sulaima Mani. Es el turno de la colega Sulaima Mani. Yo no
estaba durmiendo, sí estaba quizá con mi celular, pero no estaba durmiendo. Se me ha ocurrido estoy dando mi posgrado, estoy haciendo mi posgrado en donde estaba dando un examen virtual. Es ahí donde me pescan. Porque no puede ser que esto se convierta en un mercado donde cada uno le pone precio a su voto. Gracias. Final round. Fight. Padre, hoy vivimos, Señor. Hoy vivimos tiempos de escasez, tiempos, Señor, de maldición. Pero, Padre, hoy nos venimos arrepintiendo. Te pedimos misericordia para que seas tú manejando este país, Señor. Porque más bien, presidente, no agiliza usted ahora, en este tiempo que tenemos, el hacer un nuevo contrato con Entel y más bien que nos den celulares. Que nos den nuevos celulares para irnos tranquilos a nuestras casas, porque nosotros, si bien dicen, ay, ganan bien todo, pues nosotros no gozamos de ningún finiquito, no tenemos un peso. Nos vamos con lo que recibimos, adiós, ¿sí o no? Gracias, le decimos a Daniel Gutiérrez. Seguro quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, pasaron tantas cosas. ¿Qué le deja este video, Jimena? Sabes que una profunda tristeza, porque son los representantes del pueblo boliviano. Me da pena ver cómo ponen a las mujeres por delante para que se chasqueen, porque tú sabes que ahora todo es denuncia de violencia contra la mujer y el hombre está frito, así que consecuencia las ponen a las mujeres adelante para que se chasqueen. Es una pena el uso instrumental que se hace de nosotras. Pero esto pasaría a lo anecdótico. Lo grave para mí es esto, Diego. Aquí tengo el balance de los 5 años de esta legislatura, del 20 al 25, que han hecho. Esto es hasta fines de septiembre, no he podido actualizar a octubre, que han hecho varias leyes. Digamos que, mira, tú tenías 284 leyes aprobadas en estos 5 años, ponle que de este mes sean 14 más, son 300 leyes. Pero de las 286 que he hecho el balance, 86 son transferencias de terrenos. Es decir, tenemos 130 diputados para que aprueben que se traspase del ministerio a la policía un terreno de 150 metros. O a la alcaldía. O a la alcaldía, a cualquier parte. ¿Eso es dato de este año? Es de los 5 años de esta razón de, digamos, 60 leyes por año. Sí. 60 son lo que se llama proclamaciones. Proclama prioridad nacional tal cosa o patrimonio histórico. Claro, la morenada, Saludo importancia a la cultural sí, para... el reloj de la plaza de tal lugar se declara patrimonio. Ya van 146, más de la mitad. Sí, más de la mitad son solamente esas dos cosas. Tienes contratos petroleros 12. Tienes creaciones de unidades territoriales o aprobación de límites 24. Recién ha sacado un informe Jubileo, tiene otro anterior Carlos Hugo Molina del CEPAD, que dice que la mayoría de los municipios en Bolivia son inviables, más de 200, y siguen aprobando nuevas circunscripciones. Es la cosa más absurda. Luego, convenios internacionales, solamente hay 4. Normas electorales, son años que han habido varias veces elecciones, una docena. Y para resumir, préstamos, ya habían 37 leyes aprobadas antes de octubre. El discurso de que no nos aprueba, la Asamblea nos traba, 37 leyes de préstamo aprobadas, hay que hacer el balance de los montos y te apuesto a que son más de 2.000 millones. Tienes una docena de leyes que son modificatorias, algunas otras que son, ¿qué te digo?,
Temas administrativos, se amplía plazo de esto, son muy, muy intrascendentes. Y a ver si tienes una decena de leyes importantes que se han aprobado en estos 5 años que tienen que ver con normas que vayan a acompañar la nueva Constitución. En otras palabras, es muy pobre el rendimiento del Parlamento. Uno debe medir al Parlamento por sus resultados, más allá de estas peleas, y el resultado es pobre. La pregunta es, ¿necesitamos 130 diputados para esto? Yo creo que bastarían máximo con 90, que a todos se les reduzca proporcionalmente. ¿Necesitamos 36 senadores, Diego? Yo creo que 27 era más que suficiente. Estoy diciendo, necesitamos ley del Parlamento, necesitamos ley de brigadas, ley de bancada, no ley, reglamentos de bancadas, reglamentos de brigadas internas para evitar el transfugio. Y necesitamos que el Tribunal Electoral atienda cuando un partido le hace un proceso a un diputado por transfugio, debe devolver el curul a la organización política. Eso dice la ley. Puedes creer que tanto CC como Creemos han presentado un montón de denuncias al Tribunal Electoral y no ha hecho absolutamente nada hasta que el MAS presentó una y recién empezaron a procesar. Tiene que haber un grupo de vocales que atienda los temas de transfugio para poner una sanción, porque si no hay sanciones es piedra libre, ¿no? Es un problema. Rebeca, ¿qué le dejó bueno este material que hemos intentado condensar lo que nos dejó la asamblea? Porque lo que nos dejó en lo otro sí es para llorar. Esto por lo menos nos divierte, nos da tristeza, nos da enojo, porque pagamos todos los meses, quienes tenemos que pagar los impuestos y nos descuentan el impuesto al salario, que es el IVA más el IT más el trimestral más no sé cuánta cosa, les pagamos el sueldo a estos señores que pobrecitos se quedan sin celular, sin finiquitos, sin nada, y encima tienen auto, encima tienen viáticos y todo, pero bueno, pobrecitos dicen, y para que nos regalen estas escenas. ¿Qué le dejó eso, Rebeca? Coincido plenamente, da tristeza ver que hemos llegado a esa decadencia. Yo la llamaría una decadencia moral, que ha sido originada precisamente en un instrumento político, en algo que habíamos pensado que iba a lograr, digamos, realmente esto de la justicia social, la democratización del poder, etcétera. Y viendo todo esto es realmente triste, pero creo yo lo tomaría como un punto para reflexionar, porque no solamente es el movimiento al socialismo, sino, vuelvo a decir, todas las fuerzas políticas, o sea, de tener todo lo que ha mostrado, los celulares que le tapan la boca, etcétera, que se les ocurre presentar un proyecto de ley en otro idioma para que sea aprobado. O sea, ya es el colmo, digamos, ya es el colmo definitivamente. Pero yo creo que tiene que más bien servir de reflexión para que esta asamblea legislativa que viene pueda demostrar que no están en esa decadencia moral. Por eso que yo, cuando estabas haciendo esta imagen que se había sacado de que, bueno, ya han muerto, ya son cenizas de terminar el movimiento al socialismo, el OCS y demás, yo me imaginaba en esto, ¿de quién es? Perdón, de Al-Azhar. Yo me imaginaba en ese momento de ver esto, yo me imaginaba Halloween. O sea, yo me imaginaba cómo serían, o sea, diría, ¿no? ¿Cómo se puede graficar lo que estamos viviendo? Y yo realmente lo graficaría en que realmente es vivir en tinieblas. O sea, todas esas personas que han hecho tanto daño al país y que además las identificamos, pues, no necesita ser adivino ni nada, identificamos plenamente a las máximas autoridades que han sido del movimiento al socialismo, y estamos hablando de Evo Morales, Álvaro García y toda la cúpula que en algún momento se ha denunciado. Entonces yo me los he imaginado al ver esto tan bonito que se ha hecho por Al-Azhar. Yo me imaginaba y decía, deben ser realmente, o sea, ¿cómo estarían graficados? Entonces yo me imaginaba una bruja, me estaba imaginando así uno como realmente con sus máscaras y que determinaban, parecían ser una cosa y eran la otra, etcétera.
Pero yo quiero ir más allá y estoy pensando que estamos viviendo un momento realmente de tiniebla, de oscuridad, un momento en que pareciera que no estamos encontrando la luz al final del túnel, y por eso creo que más allá de ver lo mal que han hecho la Asamblea y decir, bueno, pobrecitos, es que no tenían autoridad y esto y el otro, es de ver los que están actualmente y las autoridades, digamos, los que están yendo como líderes de eso, y que, vuelvo a decir, prioricen Bolivia. No es un tema realmente para pasarlo desapercibido, pero no queremos volver a ver todo eso. Y tendrían que, yo vuelvo a insistir, este tema de la rendición de cuentas. O sea, lo que Jimena muy bien establecía como números, qué es lo que han hecho y todo, eso debería ser cada diputado, especialmente los uninominales, no solamente ellos, pero acostumbrarse, digamos, de a cada 6 meses o hacer una vez al año, de que cada diputado uninominal o ya sean en plurisenadores, ir a informar a su región y decir, bueno, nosotros hemos hecho esta ley, esto hemos hecho en favor de vos, esto hemos hecho, estas acciones hemos hecho de fiscalización, estas acciones hemos hecho de, ¿no es cierto? Y que uno realmente la sepa. Y el otro tema que me parece realmente que ya lo hemos pasado desapercibido es que ha dejado de ser fiscalizadora. La Constitución dice que tienen que fiscalizar. Entonces, ¿qué parte? Se cartean nomás de ahí, dando miles, no sé cuántos. Ahí sería bueno saber cuántas peticiones de informe se han hecho y cuántas han respondido y cuántas realmente se ha hecho efectivo. O sea, porque tenemos esa labor de fiscalización. Entonces yo creo, y estaba recordando también cuando muy bien hablaba Jimena del número, en algún momento en la constituyente se estableció de que sea unicameral, por ejemplo, ¿no? Por varias circunstancias. Y bueno, ahora resulta que tenemos tanta gente, pero yo vuelvo a decir, no es tal vez podríamos haber, no sé, porque dicen que tal vez va a haber una reforma a la Constitución, y eso también de que se tiene que ser llevado a referéndum, especialmente en algunos aspectos específicos que se vaya a ver, inclusive en el manejo de recursos naturales, con quienes están, digamos, a cargo de esto. Pero yo me pongo a pensar que lo que se necesita es entrar, no sé, con una capacitación moral, de ética. Yo digo, bueno, que entren todos a finalmente establecer cuáles son sus funciones, qué dice la Constitución, cada cuánto tienen que hacer sus rendiciones de cuentas y especialmente determinar que tienen que trabajar con ética, o sea, ética, digamos. Y eso es lo que creo que realmente nos pone tristes, tristes porque no lo podemos dejar pasar, y esperemos que en esta nueva legislación que se va ya a inaugurar en las próximas semanas no suceda lo mismo, y que tampoco suceda que tengamos las noticias por TikTok, ¿no ve? O sea, me está pasando esto, ¿y por qué ya terminamos riéndonos de nuestras desgracias? Y o sea que la gente tiene que asumir la función que está haciendo. O sea, por favor, estás como tal autoridad, como vicepresidente, como presidente, porque va a terminar que vamos a tener la información legislativa por TikTok. Entonces yo no me voy a reír, o sea, me voy a sentir indignada y me voy a poner a llorar realmente de esto que estamos teniendo. No es posible que se maneje así. Entonces yo diría, y hasta creo que esto que han preparado Diego, deberían mostrárseles a los nuevos y decirles, mire, esto está pasando y esperamos que no pase, porque si no los vamos a revocar de mandato, sea quien fuera, de la fuerza que fuera, oficialismo u oposición. A propósito de la Asamblea, han ya aprobado la ley 547, la de diferimiento de créditos. En este momento están pidiendo recontar los votos, volver a votar o volver a contar. Estas son imágenes en directo. Este es justamente el presidente de la Asamblea. Están reconsiderando los 5 votos necesarios, y ahora creo que han solicitado que se vuelvan a contar porque desconfían de los votos. Bueno, ahí está pasando algo con los asesores. Ahí lo vemos al presidente. ¿Están en asamblea entonces? Están en asamblea, sí, es la última sesión de la Asamblea, la 12ª sesión de la Asamblea del año. Le reclamaba a alguna asambleísta y le dice, es la 12ª, o sea, solo 12 veces
Hubo sesión vez al mes. Casi una vez al mes, porque estamos a fin de año. Ya para ir cerrando, algo que planteaba Rebeca, y lo que se nos viene a partir del otro sábado, la nueva asamblea, que el 90% serán personas que no tienen una experiencia previa en legislativo. Hasta más del 90%. Más del 90%. Sí, creo que son alrededor de 20 los que tienen alguna experiencia legislativa 20 previa. individuos, 20 funcionarios. 20 individuos de 166 titulares más 166 suplentes, es decir, 20... Forma el senador secretario. Uy, se filtró ahí, Choquehuanca. 20 de los 332, es decir que seguramente para las preparatorias vamos a ver a los más sobresalientes, los más antiguos, y una vez que se organice la directiva, comisiones, comités, vamos a ver si realmente Rodrigo Paz más que Lara, si Tuto Quiroga más que sus jefes de bancada y Samuel realmente se dan cuenta de la importancia que tiene hoy que en la Asamblea lleven adelante, empujen una agenda legislativa para resolver los problemas nacionales y no que veamos las ridículas peleas por los cargos que suelen suceder todos los inicios de gestión, de pelea por la directiva, pelea por comisiones y comités. Ojalá que no seamos testigos de esas miserias humanas y veamos más bien un cuerpo de parlamentarios que tienen como agenda prioritaria atender los problemas del país. Comparto con Rebeca, primero es el pueblo boliviano, primero es el país, no el jefazo, no la bancada, no el partido, no la alianza, primero es el país. Y si dan muestras como hasta aquí, Rodrigo Paz ha dado buenas señales en estos días. Si vemos una asamblea que inicia dando buenas señales de establecer consensos para tomar decisiones, ojalá podamos acortar la brecha tan honda que hoy existe entre la sociedad y el sistema político, Diego. Rebeca, ¿comparte ese optimismo en la nueva asamblea? Ahí vamos a ver de recuperar a Rebeca. Mientras tanto, 76 votos a favor de la aprobación de esta ley, que debe ser nuevamente devuelta al Ejecutivo para que sea promulgada por el presidente. De ahí vendrán los informes de Yujra y Rodríguez. Y con solo eso, chao. 66. 76. A 76, muy 76. bajito. Claro, de 166 no sabemos cuántos están trabajando porque se macurcan muchos por trabajar Primer seguido. problema que en la Constitución dice 2/3 de los miembros presentes. Claro. Hay que quitarle el de los miembros presentes y que sea simplemente 2/3. Ahora sí, me dicen que en este momento está dando su informe Omar Yujra. Después vamos a hablar. Ahí están los proyectos de ley ingresados, 659 ingresados, aprobados 68. Esto es el último año. Solo 68 leyes se han aprobado o sea, el 10% de lo que ingresó. Vaya, que nos cuestan caros esos diputados y senadores. Rebeca. Bueno, yo creo que si no tenemos esperanza, si no tenemos fe, ya no hubiéramos ido ni a votar, ¿no? Entonces, seguimos jugando a la democracia, seguimos votando, seguimos pensando en que las cosas van a cambiar, pero también estamos firmes en que la única manera de cambiar es respetando el voto del pueblo, no del caudillo, líder, lo que se quiera llamar, ¿no? Y la otra cosa es de que se retome el tema de las funciones. Estamos ya muy acostumbrados a que cada uno haga lo que quiere, especialmente en los órganos del Estado, en los órganos de poder, por ejemplo, el órgano judicial, legislativo, ejecutivo. Por ejemplo, la estructura del órgano ejecutivo en su momento ha sido diseñada para tener control político. Por ejemplo, para mí, y bueno, se puede debatir y todo, no debería existir el Ministerio de Justicia, ni siquiera el de Transparencia. O sea, ¿para qué? O sea, tienen un órgano judicial que tiene que dedicarse a todo eso. Entonces, ¿qué hace un Ministerio de Justicia en el órgano ejecutivo? O sea, para lo que nos ha servido, y ahí
pueden haber excepciones, pero ha sido para tráfico de influencias y allí hemos visto lo último que se ha visto, ¿no ve? Inclusive una persona, un juez que ha denunciado y que ha aparecido muerto, sin hacer notar los otros temas que también han sucedido y han aparecido muertos. Entonces yo creo que es el tiempo, yo quisiera, realmente tengo esperanza, tengo fe, pero quiero ver acciones concretas, porque estamos viendo otra vez TikTok, otra vez estamos viendo redes sociales. Quiero ver acciones concretas donde están diciendo, vamos a cambiar esto. Son 20 años que finalmente nos hemos casi acostumbrado a que esta institucionalidad se maneje por pugnas de poder o por control político de la gente. Entonces, tiene que modificarse la estructura del órgano ejecutivo, los legisladores tienen que hacer lo que tienen que hacer, los de justicia tienen que hacer, porque realmente nos parece totalmente inadmisible, indignante, que ahora que se están yendo, ahora resulta los jueces están haciendo todo lo contrario, entonces están saliendo libres, están dando detención. Entonces, ¿qué tipo de justicia hemos tenido que se mueve por el poder político? Entonces, menos vamos a confiar. Entra uno y el órgano judicial funciona a través de las personas que están, yo diría, detentando transitoriamente el poder. Entonces, hoy estamos viviendo eso. Se están yendo ya de a poquito, están haciendo cosas para que, es como si quisieran hacer buena letra para los nuevos, ¿no ve? Entonces, si vamos a seguir en eso, no vamos a avanzar. Yo creo que el que tiene que dar, y creo que yo diría, es con el nuevo presidente. Si el nuevo presidente hace lo que está diciendo y se traduce en políticas públicas, se traduce en un accionar coherente con lo que está diciendo, y bueno, y ojalá que acompañe también su vicepresidente, sí podríamos tener esperanza. Si no, creo que vamos a nomás estar informados por TikTok. Y bueno, nos vamos a tener que entre nosotros nomás consolar y ejercer nuestro derecho ciudadano. Porque bueno, alguien decía hasta en son de broma, ¿no? Dice, estás viendo la política, estás en política, y dice, no, yo trabajo. Entonces vamos a tener que seguir trabajando y que los de política siguen haciendo esto, lamentablemente. Gracias, Rebeca. Gracias, Jimena. Un placer conversar. Un poco la evaluación de lo que nos dejan esta última asamblea, ustedes con su experiencia. Y bueno, la expectativa con la nueva asamblea que arrancará funciones el 8 de noviembre. Veremos de qué están hechos y de qué están hechas el martes en diputados, la nueva Cámara de Diputados. Ahí iremos viendo si alguien empieza a despuntar. Diego, gracias por la invitación, y yo más bien propongo que no estemos de espectadores, sino más o menos observándolos con lupa todos los días para exigirles que hagan lo que se les ha mandado hacer y no dejarlos hacer lo que quieran, porque nosotros les hemos dado los cargos con el voto, nosotros debemos supervisar que cumplan sus tareas. Pero bueno, con toda la esperanza. Un gusto, Rebeca, y totalmente de acuerdo contigo que no tiene razón de existencia el Ministerio de Justicia, como tampoco los delegados presidenciales en el órgano electoral. Vayamos ordenando las cosas con la separación de poderes. Un abrazo. Gracias, Jimena. Gracias, Rebeca, un placer. Un saludo cordial para Jimena y gracias, Diego, por la entrevista. No, por favor, a ustedes las gracias por transferirnos su conocimiento, por hablar, por la evaluación, por este tiempo con nosotros. Rebeca Delgado, exdiputada, expresidenta de la Cámara de Diputados, y Jimena Acosta, también exdiputada nacional, a propósito de lo que nos dejó